¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Museo del Palacio de Bellas Artes. Es un gusto tenerlos aquí y tener una mesa de lujo para presentar el catálogo que acompaña a la exposición que por los últimos 3 meses se ha presentado aquí en el Palacio de Bellas Artes y que cierra sus puertas el próximo domingo 8 de octubre. Nos da mucho gusto que la exposición continúe con un segundo punto de presentación y acercamiento al público, dado que del Palacio de Bellas Artes en unos meses se presentará en el Museo Marco de Monterrey, y nos da mucho gusto tener aquí a Tayana Pimentel, directora del museo. Gracias, Tayana, por el apoyo y por hacer factible que la exposición de Equilibrio Múltiple se acerque a más visitantes y a un público distinto que el de la Ciudad de México. En los últimos meses la exposición tuvo cerca de 200,000 visitantes, lo cual nos da muchísimo gusto, y el catálogo es siempre una tarea titánica poderlo llevar a buen puerto. Esto no hubiera sido posible sin el generoso apoyo y el acompañamiento que la Fundación Mary Street Jenkins le ha dado al Museo del Palacio de Bellas Artes ya por casi 10 años, en los cuales se ha colaborado para contribuir de una manera muy significativa a construir pensamiento crítico, a abonar a la historia del arte en México. Y en ese sentido, para el museo es realmente un motivo de fiesta poder presentar hoy un nuevo catálogo. Sin más, quisiera darle la palabra a Alejandra Lerdo de Tejada. Alejandra es la directora de comunicación de la Fundación Mary Street Jenkins. Agradecerle profundamente el apoyo que nos ha estado brindando y sin más, Alejandra, te dejo en uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Joshua, Daniel, Graciela, Humberto, bienvenidos. Maestro Eduardo Terrazas, un honor tenerlo aquí sentado aquí presente. Muchas gracias. El día de hoy, una vez más, me siento muy honrada en representar a la Fundación Jenkins y participar en la presentación del catálogo de la exposición Equilibrio Múltiple, Eduardo Terrazas, Obras y Proyectos, 1968-2023. La Fundación Jenkins tiene como misión sustantiva el apoyo a la cultura de México bajo la noción de que todo impulso a las artes y las humanidades redunde en la producción de conocimiento, el fomento de la visión crítica y, por lo tanto, en la formación de personas analíticas y mejor preparadas, capaces de apreciar con mayor sensibilidad el mundo que compartimos. Nuestra alianza en coedición con el Museo del Palacio de Bellas Artes para la edición de los catálogos que acompañan sus exposiciones ya suman más de 50 publicaciones. En esta ocasión nos enorgullece ser parte del catálogo de la exposición Equilibrio Múltiple, Eduardo Terrazas, Obras y Proyectos, muestra con la que se rinde justo homenaje al arquitecto, diseñador y artista jalisciense, y en la que se da cuenta de la gran imaginación con la que reformuló la herencia visual de la tradición y del ámbito popular mexicano para hacerlos confluir con las tendencias de la modernidad. El catálogo se convierte, gracias al esfuerzo de todos, no solo en un documento, sino en un dispositivo artístico al servicio del lector, que lo mismo encenderá la reflexión que habrá de animar el pensamiento lúdico. La edición de este magnífico ejemplar es la forma correcta de lograr la permanencia de la exposición e ir más allá de la simple memoria del visitante. Queremos agradecer, como es costumbre, a todas y a cada una de las personas que hicieron posible esta exposición y la publicación del catálogo.
y felicitar al Museo del Palacio de Bellas Artes por la muestra, principalmente a Alejandra de la Paz, directora de esta gran institución. También agradecer al maestro Eduardo Terrazas, que hoy nos acompaña, por sus muchos años de dedicación a una carrera artística eminente. El trabajo de coedición con el Museo del Palacio de Bellas Artes ha dado frutos duraderos y estables durante casi 10 años. Para la Fundación Jenkins, sostener el objetivo de enriquecer y divulgar el arte en México a través del apoyo e investigaciones, exposiciones y publicaciones como la presente es fundamental. Con esta idea, somos conscientes que la riqueza cultural es esencial para la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias, enhorabuena, gracias por estar aquí y muchas gracias por escuchar. Con permiso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por venir, por acompañarnos en la presentación de este catálogo del maestro Eduardo Terrazas. Muchas gracias a todos los ponentes, a Daniel, Graciela, Humberto. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado participar en esta mesa. Para nosotros para nosotras acá en el museo es una gran alegría contar con una publicación como esta, no solo por cuestiones técnicas y a nivel de diseño, en los cuales ha sido un gran gusto, ya lo podrán revisar con detenimiento, pero fue un proyecto en colaboración que el maestro Eduardo Terrazas, con su mirada siempre aguda, fue aportando siempre, digamos, distintos elementos que enriquecieron este catálogo. Brevemente comento que el catálogo inicia con un texto del curador de la exposición, Daniel Garza Usabiaga, en el que da cuenta, ¿no?, de las distintas secciones de las cuales se compone la exposición, que son básicamente 4, y que aprovecho para comentarles, las salas del museo están abiertas hasta las 8:30, entonces si gustan, al finalizar la presentación del catálogo, pues pueden pasar a ver la exposición si no la han visto, y si ya la vieron, bueno, revisitarla. Otra parte, el siguiente texto es de María Minera, Observar el Infinito, es un texto breve, pero muy conciso, en el cual inicia con una cita relevante respecto a la noción que aparece en otro catálogo, en otra publicación, Cosmos, y da pie para ir analizando la idea, la noción de belleza, repetición, un texto breve, como mencionaba, pero muy importante y muy puntual, para entender en una dimensión mucho más compleja y profunda la obra del maestro Eduardo Terrazas. No quisiera quitar más el tiempo para que puedan describir y hablar respecto a la exposición y el catálogo. Solo me gustaría mencionar a las personas que participaron para la realización del mismo, algunos de los cuales nos acompañan en esta ocasión. Por supuesto, a Daniel Garza Usabiaga como autor y a María Minera, al corrector de estilo, Alex Retif. La traducción estuvo a cargo de Debra Nagao. Esto es importante mencionarlo. En los catálogos del museo digamos, no es tan habitual poner traducciones al inglés, lo cual creemos que pues es importante, ¿no?, fundamental para que un público más amplio pueda conocer. La fotografía de la obra corrió a cargo de Ramiro Chávez, el diseño de Fernando Espinosa, la preprensa de Agustín Estrada y la impresión a cargo de Artes Gráficas Panorama. Bueno, tendremos aproximadamente cada una de las intervenciones 13 minutos. Iniciaremos con Daniel Garza Usabiaga, que bueno, no hace falta presentarlo, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Essex, curador en jefe en el Museo Universitario del Chopo, en el Museo de Arte Moderno. Destacan las publicaciones en torno a Matías Geritz y Wolfgang Pahlen, y bueno, es actualmente miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Daniel, bienvenido. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Gracias de nuevo al Palacio de Bellas Artes por invitarme a mí. Gracias Eduardo también por pensar en mí para hacer esta exposición. También gracias al Marco que
hace posible que esta exposición itinere, ¿no? Y que no solo se quede aquí. Gracias también a Ciela y a Humberto por estar aquí y aceptar participar hoy en la presentación del catálogo. Y gracias también a Fernando por diseñar el catálogo, que le quedó pues increíble. Y después de estos agradecimientos, pues hablar un poco que el texto que yo escribí tiene que ver mucho con la exposición, obviamente, pero aquí me doy un poco la oportunidad de especular sobre la obra de Eduardo y complejizar un poco, teniendo en mente el pensamiento y el trabajo intelectual de Iván Illich, con quien Eduardo tuvo una relación muy cercana desde los años 70. Y esto pues con el fin de siempre tratar de complejizar la historia de la abstracción aquí en México, principalmente en los años 50, 60 y 70, que muchas veces se reduce su estudio a una cuestión de estilo, ¿no? Entonces yo siempre he tratado de sacar más capas de la abstracción de estos años y de distintos autores, y en este caso tuve la oportunidad de trabajar con Eduardo, que también fue una experiencia única, a diferencia de otros trabajos de investigación que he hecho, porque de una idea inicial del trabajo, de la exposición, la estuvimos trabajando juntos semanalmente durante muchos meses, hasta concretar la exposición que todo el mundo puede ver allá abajo y que resume primeramente trabajos urbanos, ¿no? Principalmente, luego sus primeras obras y su primera exposición que tuvo aquí en el Palacio de Bellas Artes a inicios de los 70, donde ya empieza a utilizar esta técnica de hilo de lana, que se va a volver distintiva de su producción, y luego, bueno, ya toda la serie de posibilidades de una estructura donde está cosmos, diagonales, retículas, etc. Y cerrar con una parte más reflexiva, que creo que es la que deja ver de manera más clara la influencia de Illich, del pensamiento de Illich, y las consideraciones sobre el proyecto de modernización industrial que especulaba en los años 70. Este ensayo no pudo haber sido posible sin Eduardo, que me facilitó muchas fuentes, platicamos largo sobre la relación, un poco también las aventuras intelectuales que él forjó después de su relación con Illich, con el Centro de Tepoztlán. Hay muchas cosas que se mencionan en el texto que probablemente no se pudieron expandir tanto por la naturaleza del texto, pero creo que para futuras investigaciones o futuros trabajos que se hagan de la producción de Eduardo, hay ahí como muchas referencias que pueden llevar a frutos interesantes de investigación. Un poco les quería platicar hoy sobre el ensayo, o sea, lo que a mí me compete como la presentación del texto y la exposición, y pues sin más le dejo mejor a mis amigos hablar para que mencionen pues cosas distintas a lo que ya está en la exposición y en mi texto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. A continuación es Graciela Kasef, investigadora, curadora, gestora cultural, coordina actualmente en el Centro de Investigación de Economía Creativa en Centro, es coeditora en jefe de la revista académica arbitraria Economía Creativa, ha trabajado en diversas instituciones culturales de México, como el MAM, el Carrillo Gil, entre otras. Ha desarrollado distintos programas académicos en el extranjero, es maestra en Historia del Arte y actualmente se encuentra en
el proceso de doctorado en Historia del Arte, también por la misma institución, la UNAM. Graciela, bienvenida. Muchas gracias, Joshua. Y bueno, me uno a los agradecimientos. Es un honor para mí haber recibido esta invitación por muchas razones. Bueno, por estar aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes con la gestión de Ale de la Paz. El trabajo de Eduardo Terrazas yo lo admiro desde hace mucho tiempo y he tenido la oportunidad de conversar con él en distintos contextos, entonces fue pues un gusto saber que además estaba en esta fabulosa mesa acompañada de Dani Garza, quien también quiero y admiro desde hace tiempo, y conocer a Humberto. Bueno, efectivamente lo que quise hacer para esta presentación, además de más que recapitular los textos que yo espero que ustedes lean, que eso es como lo que les toca a ustedes, efectivamente en el texto de Daniel está este recuento detallado de la trayectoria de Eduardo, y el texto de María creo que tiene una cita a una entrevista que tuvieron, que me llamó mucho la atención, que es a partir de esta idea de que existe una crisis en el mirar, ¿no? Y entonces a partir de eso traté de irme por un lado, espero que no sea como tan puramente académico, pero sí hice un vínculo con otro texto. Entonces, bueno, voy a leer algunos fragmentos. A través de Equilibrio Múltiple, proyecto expositivo y editorial que hoy nos reúne, acudimos a una genealogía de lo contemporáneo, al reconocimiento de un extenso episodio de la historia del arte y la cultura en México, donde el desarrollo del cuerpo de obra de Eduardo Terrazas nos remite a fenómenos reconocidos desde la segunda mitad del siglo XX, como es el acercamiento del arte a la vida cotidiana, a una percepción crítica y minuciosa de la realidad social y urbana, y a múltiples reflexiones espaciales, ¿no? Que eso es un poco lo que rige mi texto, que le puse como título El espacio como un lugar practicable. Sin duda, su obra concentra el cruce de diversos constructos visuales que provienen no solo de varias disciplinas, ¿no? Ya le hemos escuchado, arquitectura, diseño, artes visuales, sino de una vida social urbana, de creaciones en un espacio practicado como la suma de procesos y haceres. Su trabajo, sus configuraciones y materiales han trascendido nociones de tiempo y generacionales, es decir, hay continuidad desde que sabemos de su trabajo, para apostar e instalar de manera permanente una práctica experimental y plural a favor del intercambio de lo puramente visual en acciones e intervenciones que se concentran hacia lo popular y hacia lo urbano como una forma de conectar el arte y la vida. Para esta presentación elegí hacer un cruce para analizar el rol que ha tenido la obra de Terrazas, hacer un cruce con el libro del sociólogo y filósofo francés Michel Desserteaux, que se llamó, surge en los 70, se llamó The Practice of Everyday Life, la traducción es La invención de lo cotidiano, donde este libro a grandes rasgos resulta de una investigación sobre las interacciones y los modos en los que opera la sociedad y sobre cómo las interacciones dan forma y sentido al espacio específicamente de una ciudad. En el planteamiento general del libro, el autor habla de la práctica como una forma de hacer, que es lo que precisamente hace Eduardo Terrazas, que sucede en el día a día como un conjunto de operaciones multiformes y fragmentarias, de las cuales surgen y se establecen distintos rituales materiales y simbólicos de la cotidianeidad. En el capítulo Caminando la ciudad, Desserteaux hace una propuesta para conectar la vida práctica y la vida real, que me llevó a conectarlo de una manera natural con el trabajo y la trayectoria de Terrazas. La ciudad que nos cuentan tanto Terrazas como Desserteaux se vuelve entrañable como un objeto de estudio, ¿no? Y esto lo podemos ver en la exposición y queda materializado también en el catálogo. Es un universo que se expande constantemente y que podemos observar y activar desde diversas visiones o maneras de mirar, citando el texto de María Minera en el catálogo. Entonces, plantean que hay una primera visión, ¿no? Que obedece a esta necesidad de observar la ciudad o nuestro entorno como un todo y tener una mirada totalizadora, panorámica, que hasta cierto punto tiene un anhelo de control, o bien una segunda visión que sucede desde el plano donde realmente se encuentran las texturas urbanas, desde la mirada del plano topográfico, que son los practicantes de la ciudad. Los practicantes de la ciudad caminan, una forma elemental de esta experiencia de la ciudad,
son caminantes cuyos cuerpos siguen las pautas de un texto urbano que escriben. Y estos practicantes hacen uso de espacios que no necesariamente se ven. ¿No es acaso cada serie dentro de esta exposición, el catálogo, una capa de nuestro entorno a observar? A propósito que decías tú, Dani, de desmenuzar las capas de la abstracción, pues aquí yo estoy aludiendo a las capas de nuestro entorno, ¿no? Que es precisamente lo que encontramos reflejado en las obras de Terrazas. Dessertó plantea que hay pequeños relatos que suceden y que son cercanos a la ciudad precisamente en este plano topográfico. Por lo tanto, la integración de estos relatos a través de la obra, dentro de la exposición, funcionan como componentes especiales para acercarnos a nuestro entorno. Por ejemplo, uno de mis ejemplos, pues sí, más consentidos, es el Ambiente Imagen de México de 1969, que inauguró el sistema de transporte metro, así como otros juegos de volúmenes que son característicos del quehacer de Eduardo Terrazas. La exposición y el catálogo nos revelan las intersecciones de estas micronarraciones que son creadas en cada una de sus obras. Dessertó plantea la aproximación a la ciudad y la definición del espacio lejos, no necesariamente cercano a lo monumental y tradicional, pero más a favor de la distinción de distintas capas o texturas. Y entonces, al pensar en otras capas y texturas, pues yo pienso en otra serie que es de las consentidas, que es el Museo de lo Cotidiano de 1987, ¿no? Donde participa en la conversación de las fronteras entre el objeto artístico y el objeto cotidiano, y que a la vez nos hace revalorar esos objetos pensados y dimensionados en nuestro entorno urbano. Del cuerpo de la obra de Terrazas podemos quedarnos con el aprendizaje de que parte de la experiencia de estar en una ciudad es la capacidad para observarla. En ese sentido, la idea de observación panorámica que les mencioné hace un momento es un simulacro de lo que realmente es una ciudad, ya que los practicantes, o en este caso el artista practicante, se encuentra precisamente donde las cosas suceden. Bueno, no me quiero extender demasiado, pero creo que el último concepto que quiero rescatar precisamente de Dessertó y que se conecta con la obra de Eduardo Terrazas es que habla del contraste entre la ciudad planeada y la ciudad practicada, y yo encuentro que Eduardo Terrazas ha estado en los dos extremos. ¿Por qué? Porque participó históricamente en la planeación de esta ciudad, pero a la vez la practica, ¿no? Entonces, este diálogo entre la mirada, la estructura que da la arquitectura, el urbanismo, pero con el contrapeso y la sensibilidad de la práctica artística, pues que hace tan único el cuerpo de obra y lo que de nuestro entorno nos da. Y bueno, creo que por el momento lo voy a dejar ahí y voy a pasar la palabra a Humberto para continuar con la presentación. Muchas gracias, Graciela. Humberto es historiador, ensayista, editor, profesor del Centro Internacional de Estudios en el Colegio de México, en la Ciudad de México. Entre los intereses está la historia intelectual, la teoría política, historia mundial. Ha colaborado de distintas formas con distintos medios como El País, el New York Times, editor online de Letras Libres, fundador de Horizontal, publicaciones alrededor de Gabriel Said e Iván Illich. Humberto, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Joshua. Y muchas gracias al Palacio de Bellas Artes y sobre todo muchas gracias a Eduardo Terrazas por haberme invitado a presentar el catálogo. Estoy muy contento de poder participar y poder tener este diálogo contigo, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, sobre todo yo quiero hablar muy brevemente de uno de los principales contextos sociales, culturales, políticos, intelectuales de la obra de Eduardo Terrazas, que es el diálogo con este pensador que se llama Iván Illich. Creo que así como decía Daniel, que la abstracción tiene muchas capas, que no es solo lo formal, sino que va más allá de lo formal. También la abstracción que está en la obra de Eduardo Terrazas tiene capas históricas y tiene capas intelectuales. Y una de esas capas es el contexto en el que se da. El contexto en el que se da es la modernización de México y la modernización de América Latina a partir de 1968 hasta el presente. Pero esa es solo una dimensión del contexto. La otra dimensión del contexto es la conciencia crítica de esa modernización. La abstracción, la obra plástica de Terrazas se inserta en esta historia de la conciencia crítica de la modernización de México y de América Latina en la segunda mitad del siglo XX.
Y uno de los protagonistas intelectuales de esta conciencia crítica de la modernización de México y de América Latina es este pensador que se llama Iván Illich, que para darles muy brevemente la referencia de quién es, bueno, Iván Illich fue un historiador, un crítico social y un sacerdote católico que nació en Austria, pero que se avecindó en América Latina y muy específicamente en Cuernavaca a partir de los años 60. Y fue allí, me parece que en torno a 1966, cuando inició un diálogo y una amistad con Eduardo Terrazas. Illich es importante por varias razones, pero sobre todo, y creo lo más relevante para estos fines, es que Illich creó o desarrolló, mientras estuvo en México, una teoría crítica de la modernidad, que fue concebida, y esa es la especificidad del pensamiento de Illich, fue concebida desde las condiciones de México y de América Latina. Hay muchas teorías críticas de la modernidad, pero usualmente se han gestado en Europa o en Estados Unidos. Por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, que cumple 100 años justamente este año, pues es alemana y norteamericana en cierto sentido. La teoría de Illich, en cambio, está pensada desde las condiciones de América Latina, desde las condiciones de México y en cierto sentido incluso de las condiciones de Morelos, de Cuernavaca, que tiene esa tradición comunitaria que se refleja, por ejemplo, en el zapatismo histórico. Entonces, bueno, Illich se mudó en los 60 a Cuernavaca y fundó ahí un centro, una institución que se llamaba el Centro Intercultural de Documentación, que era una especie de universidad alternativa que no tenía una estructura burocrática ni un currículum fijo, sino que más bien los estudiantes podían armar sus estudios de manera más o menos espontánea. Y ahí Iván Illich organizó una serie de seminarios internacionales sobre diferentes aspectos de las sociedades industriales y sobre la modernización de América Latina. Hubo seminarios sobre la educación, sobre el transporte, sobre la vivienda, sobre la tecnología, sobre la medicina. Y de esos seminarios se derivarían algunas de las principales obras de Iván Illich, como por ejemplo La Sociedad Escolarizada, La Convivencialidad, Energía y Equidad, Némesis Médica. Y básicamente lo que Illich presenta en esta serie de obras es que el mundo moderno es el escenario de un drama entre dos principios antagónicos. Uno es la ideología del progreso ilimitado, que es el característico de la modernidad industrial, y el otro es el equilibrio multidimensional de la vida humana. Es decir, la idea de que las sociedades humanas, las culturas, a pesar de que son diversas, tienen que respetar ciertos límites respecto a su relación con la naturaleza, con la historia, con la sociedad, con la comunidad, con la tecnología. Y esta es, digamos, como la premisa fundamental del pensamiento de Illich. De ahí deriva varias ideas. Por ejemplo, lo que sintetiza la principal crítica de Illich al sistema industrial es la contraproductividad. La idea de que, más allá de ciertos límites, los sistemas tecnológicos generan lo opuesto de lo que se proponía. Y la otra idea, que es la idea como propositiva, en respuesta a la contraproductividad, es la idea de la convivencialidad. La idea de que las sociedades modernas pueden organizarse de una manera que, en lugar de favorecer el desarrollo tecnológico ilimitado, favorezca más bien la autonomía y la solidaridad, digamos, entre los seres humanos, los individuos y las comunidades. Lo interesante, entonces, yo creo, de la filosofía de Illich, y lo que es relevante para entender el diálogo con la obra de Eduardo Terrazas, es que de la filosofía de Iván Illich se deriva una filosofía de los límites, una filosofía en este caso de los límites sociales o de los límites tecnológicos. Y aquí es donde yo creo que, habiendo ya expuesto de manera muy, muy general el pensamiento de Iván Illich, es donde quisiera hablar un poco de las analogías o de las homologías o de los diálogos que hay entre el pensamiento de Illich y la obra de Eduardo Terrazas. Creo que la obra de Eduardo Terrazas, en muchos sentidos, lo que ofrece es una visión pictórica, análoga a las ideas de Illich sobre el equilibrio multidimensional. Me parece por eso muy, muy acertado que justamente la exposición se llama equilibrio múltiple, porque tiene esta referencia a lo formal, a lo estético, pero también es una referencia muy clara a este diálogo con el pensamiento de Iván Illich. Un poco lo que uno descubre viendo las obras de Eduardo Terraza es que esta búsqueda del equilibrio multidimensional, que es una de las frases que utiliza Illich para describir sus ideas en un libro que se llama La Convivencialidad, es que esta búsqueda por el equilibrio multidimensional es también, o también puede ser, una búsqueda formal, o una búsqueda estética. Y yo creo que entonces, a partir de esta premisa, el diálogo entre Illich y Terrazas se manifiesta de varias maneras que podemos ver en la exposición. Hay, por ejemplo, en la obra de Eduardo Terrazas, una exploración del instrumento y de la instrumentalidad, de las herramientas como tales, de la herramienta como objeto. Y, por ejemplo, de las instalaciones en torno a la inauguración del metro de la Ciudad de México.
Hay también, yo creo que otra idea que creo que es importante explorar, que está presente en toda la obra de Terrazas, sobre todo en la serie que inicia con tablas y en las subseries que se derivan de tablas, que creo que es una idea rectora de la plástica de Terrazas, que es la idea de los límites formales, de los límites en el sentido muy concreto de los contornos estéticos de la forma, pero de los límites no como algo que necesariamente constriñe, sino de los límites como una plataforma para explorar las posibilidades de la forma. Y aquí creo que hay una analogía muy precisa con el pensamiento de Illich. Así como Illich hablaba de los límites, desarrolló una filosofía de los límites sociales, no tanto como forma de constreñir, sino como forma de explorar cuáles eran, digamos, como las reglas para la infinita variedad de las culturas humanas. Es el juego formal, es la expresión formal que vemos en la obra plástica de Terrazas. La exploración de los límites como una plataforma para explorar todas esas posibilidades de la forma a través de las variaciones. Y yo creo que esta es probablemente la idea que une más a Illich y a Terrazas. La idea de que hay una cierta proporcionalidad, para utilizar otro término que utilizó Illich, hay una cierta proporcionalidad, una relación entre la forma y el tamaño, entre la conciencia, entre lo humano, entre la naturaleza, que se puede expresar tanto en formas sociales, como las ideas de Illich sobre la convivencialidad, como en formas estéticas, en la plástica. Y como les comentaba, creo que esto es muy evidente en toda la serie y las subseries de tablas y todas las subseries de obras que se derivan de este primer proyecto que se expuso en Bellas Artes en los años 70 y que de alguna manera expresan esta dimensión plástica del diálogo entre Illich y Terrazas. Creo que tanto para Illich como para Terrazas lo humano es una forma, pero es una forma abierta, llena de posibilidades, y que estas posibilidades son justamente lo que se refleja en la diversidad de las culturas, de las configuraciones históricas y culturales de lo humano, que es lo que se puede ver más claramente en la última etapa de la exposición, donde se presenta el códice que elaboró Eduardo Terrazas para explorar o para manifestar una serie de ideas críticas sobre la condición de la humanidad y el crecimiento económico en los años 70. Y bueno, también lo dejaré aquí para no ocupar más tiempo y dejar más tiempo para el diálogo, pero bueno, este sería como el esbozo de este diálogo desde donde yo lo veo entre la obra de Terrazas y el pensamiento de Iván Illich. Maestro, tiene la palabra. Bueno, voy a empezar por el principio. Jamás pensé que una invitación de la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, se fuera no a terminar, porque eso es el principio de toda una secuencia de las posibilidades que tiene una invitación de esa naturaleza. Me invitó a ir a visitar a sus oficinas en Tlaxcala. Con todo gusto acepté y me dijo, ven a una reunión que vamos a tener con fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Y era para invitarme a realizar esta exhibición, lo cual a mí se me hizo fantástico por un lado, pero te aterra por el otro lado. Y es como este principio de las posibilidades que tiene una invitación de esa naturaleza a convertirse, a evolucionar y a seguir produciendo pues ideas porque lo que uno quiere en la vida, o por lo menos es de todo lo que uno ha aprendido en la vida, voltearlo para que la gente también tenga la misma experiencia que uno tuvo
y que le ha dado la vida esa experiencia. Entonces, es agradecerle a la secretaria Alejandra Frausto por esa invitación a volver a hacer una exhibición en el Palacio de Bellas Artes. Por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, cada vez que vengo, lo veo de diferentes maneras. Me encuentro con diferentes detalles. Es como una estructura, nos puede dar todas esas posibilidades. Y cosas muy sencillas se pueden ir convirtiendo cada una en otras posibilidades. Antes de venir a hacer el México, a participar en la Olimpiada del México 68, yo anduve vagando por el mundo, no vagando, sino estudiando en muchas circunstancias que me daban nuevas maneras de ver el mundo. Y así poco a poco fui encontrando maneras de ir expresando esos nuevos mundos que se me presentaban. Hace ratito me dijeron pero esos son colores de tal pintor y estos son colores de tal pintor. Pues sí, pero los agarra uno y los hace uno de uno y los vuelve y los va transformando y se van transformando ellos solitos en un lenguaje propio del artista. Yo les quiero agradecer a Alejandra de la Paz por haber organizado esa magnífica, digo magnífica por su organización, exhibición. También tiene su chiste. También quiero agradecer y que me ha dado un gustazo enorme y cada vez que nos vemos tenemos algo que decir y algo que comentar. Es con Daniel Garza Osaviaga, mi curador de la exhibición, que entendió muy bien en dónde estaba yo en el mundo en 2023. Fue las pláticas que tuvimos al principio, la relación que él vio de mis obras con Iván Illich, se me hicieron, wow, que eran muy adecuadas, muy precisas y que para mí eran muy importantes. La primera compañía que tuve de arquitectura y diseño se llamaba Nuevas Alternativas, que era un concepto de Iván Illich sobre nuevas alternativas a la modernidad. La modernidad se presentó por muchas razones
todo el principio del siglo XX y duró toda la primera mitad del siglo XX. Pero se requería seguir ahondando cómo la modernidad iba a permear en todo el mundo, porque empezó en ciertos países y se fue creciendo y permeándose por todos los países del mundo. Todas las pinturas que vemos aquí son parte de ese recorrido que dio la modernidad, que le impregnó. Este mural es símbolo de ese espíritu que se daba en la segunda mitad del siglo XX. Yo fui primera generación de CU, de Ciudad Universitaria, en 1954. Y es uno de los proyectos, en mi punto de vista, más importantes, el proyecto más importante que tuvo México para entrar como símbolo de entrar a la modernidad. El haber creado o transportado la Universidad Nacional Autónoma de México del centro histórico al Pedregal de San Ángel. La universidad se había creado en 1554 y en 1948 decidieron moverla fuera. Para mí fue un símbolo de un proyecto de gran visión sobre el futuro. Y nos quedamos, yo por lo menos me quedé con ese interés de seguir estudiando y conociendo qué es lo que había pasado y qué es lo que podría pasar. Y ahí hemos llegado a esta exhibición, Equilibrios Múltiples, que ha sido muy significativa para mí. Porque el haber conocido a Daniel, bueno, no conocido, ya nos conocíamos, pero el haber trabajado con él, con Humberto, con Graciela, con todo el equipo de Bellas Artes, del Museo de Bellas Artes, y trabajar con mi galería Proyectos Monclova, que me aportó muchos apoyos para realizar esta exhibición. Pues yo espero que la exhibición se traduzca para cada uno de ustedes en algo, en una inquietud, en un reconocimiento de la importancia de la sociedad de la convivencialidad. La sociedad de la convivencialidad, necesitamos aprender que todos formamos parte de todos
y tenemos que respetarnos y tenemos que formar amistades y formar un equipo. Todo lo que he hecho en mi vida se ha hecho a base de equipos. No es solamente uno, sino es el equipo que participa y le da a uno fuerzas y lo alimenta y uno los alimenta a ellos para crear algo en que todos participamos. Pues muchas gracias por haber venido, les agradezco mucho y vuelvo a insistir, Alejandra, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Antes de pasar a si el público tiene algún comentario, alguna duda, me gustaría saber si tienen algún comentario extra respecto a lo que se compartió aquí en esta mesa o si prefieren que vayamos a preguntas, si es que hay. ¿Quieren comentar algo? ¿No? Bueno, entonces abrimos el micrófono al público para aprovechar que está aquí el maestro Eduardo Terrazas, el curador de la muestra. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer, pues es bienvenido. Sí, mi nombre es Mariana. A mí se me hizo interesante que al final de la exposición estuviera el códice y quiero saber el motivo de por qué decidieron colocarlo hasta el final. E ir leyendo cada parte, cada comentario que tenía. A mí me gustó mucho uno que decía: la educación fomenta la competencia y la salud mantiene a los competidores vivos, algo así. Entonces, se me hace interesante porque eso viene ya, bueno, unos 30, más de 30 años. ¿Cómo ven esa visión del mundo que tanto, bueno, se ha acomplejizado ahora? En 2023, ¿cómo ves ese códice y cómo lo expanderías? Porque también se me hizo fascinante cómo se termina con varias obras durante el tiempo y estaría interesante ver una versión que hable a nuestro presente, al 2023. ¿Qué obras también han hablado desde el momento de que se creó hasta este punto? Entonces, a mí me gustaría también, pues sí, incorporar las obras que tú has hecho, porque, bueno, yo naciendo de los 2000 para acá, siempre me ha fascinado y interesado cómo observabas a la ciudad. Entonces está interesante que el tiempo pase, siga hablando tu arte entre las generaciones. Ese códice que mencionas, pues al final, fue hecho para una reunión que el presidente Echeverría invitó al Club de Roma a venir a hacer una reunión de las ideas que tenía el presidente Echeverría de presentar en Naciones Unidas una carta que se llamaba la Carta de los Derechos y Deberes de las Naciones, los deberes económicos de las naciones. Cómo los deberes económicos de las naciones se volvieron muy importantes, la participación, porque, bueno, voy a dar los antecedentes. El Club de Roma fue una idea que tuvo un grupo de italianos dirigidos por Aurelio Peccei. Aurelio Peccei fue
el presidente de Fiat. Fiat era la fábrica de automóviles italianas que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Fue casi de las primeras que volvieron a empezar a producir automóviles. Pero en 1968 se dieron cuenta de que el mundo estaba en un principio de una primera complejidad que se presentaba. Ya se había presentado la complejidad de la bomba atómica y era un poquito la Guerra Fría que se instaló después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces la reunión era una reunión para ver dónde estábamos y saber si el Club de Roma era, Aurelio Peccei pensó, no lo podemos hacer nada más italianos, necesitamos hacerlo de todo el mundo. Entonces seleccionaron a importantes pensadores de todo el mundo. El mexicano que seleccionaron fue Víctor Urquidi, que era en aquel tiempo el presidente del Colegio de México. Y yo a través de Iván Illich conocí a Víctor Urquidi, porque Víctor Urquidi también empezó a ir a ser muy amigo de Iván Illich. Entonces decidimos hacer nosotros cómo veíamos el mundo para la reunión que se efectuó de diálogo entre el Club de Roma y el presidente Echeverría, que iba a ir a Naciones Unidas a presentar su proyecto. Entonces ya se empezaba a dar la cuestión del cambio climático, el desarrollo sustentable. Ya se empezaron a ver reconocimientos de qué estaba pasando en el mundo. Y como puedes ver, la educación forma los es una manera de ver lo que estaba pasando en el mundo. Por ejemplo, ahorita las medicinas, ¿qué nos está pasando con las medicinas? Las medicinas nos tienen hasta acá de medicinas. Ya no sabemos qué hacer para quitarnos las medicinas de encima. En fin, es un tema muy complejo. Todos los temas se volvieron complejidades. La energía renovable. Imagínense, en aquel tiempo que empezaba el petróleo a ser no muy sustentable para el clima. Y así empezamos a ver, fíjense, los antibióticos se inventaron cuando la Segunda Guerra Mundial, los americanos estaban haciendo la guerra con los japoneses. Para entrar a las islas japoneses, los ejércitos americanos entraban y al día siguiente se moría todo el mundo. Digo, estoy exagerando. Pero era la malaria. Y la malaria pusieron luego a investigadores y inventaron la penicilina. Y ya con la penicilina ya pudieron luchar y ganaron la Segunda Guerra Mundial. Fíjate la importancia. Y ahora la penicilina nos tiene hasta acá de penicilinas. Ya no sabemos qué hacer para... Pues, los medicamentos en México se han vuelto muy difíciles, pero muy complejos. Toda la problemática del mundo se ha vuelto de gran complejidad. Por eso hay que dialogar, todos nosotros somos parte de una comunidad que nos deberíamos de
procesar qué piensa usted, qué podemos hacer para convivir y tener una mejor vida. Y una manera es considerar el arte como una herramienta que nos permita presentar y dialogar. Entonces, esto es lo que yo pienso. Pues muchas gracias a todos. Graciela, muchas gracias a ustedes por venir. Buenas noches. Gobierno de México.